La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia de nuestro Salvador Jesucristo, el amor de nuestro eterno Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Estamos llegando a sus respectivos hogares. Gracias por dejarnos entrar. Queremos una vez más decirles que estamos estudiando el capítulo 1 de Jeremías. Según el capítulo 1 de Jeremías, cuando Dios llama a este hombre para ser un profeta en todo el territorio de Judá y de Jerusalén y de Israel. Y Dios también lo llamó para ser un profeta a las naciones. Y gracias a Dios, porque las palabras que Dios puso en la boca y en el corazón del profeta se cumplieron al pie de la letra. Esto es lo importante. Venimos hablando respecto a los hombres y mujeres que Dios llama y que Dios está interesado que a todos los que Él llama se ocupen de pastorear las ovejas, de sanar las ovejas, vendar sus heridas y ungirlas para que estas ovejas sean restauradas, bendecidas y prosperadas. No estamos hablando de animalitos, estamos hablando de gente que Dios llama ovejas, las ovejas de Dios. Las ovejas de Dios son aquellas que escuchan el consejo de Dios, conocen al pastor Jesucristo, lo aman, lo siguen, le obedecen en todo lo que el Señor Jesús les enseña. Muy bien. En los estudios que hemos estado compartiendo anteriormente, hemos visto a la luz de varios de los capítulos que hemos estado mencionando, de que Dios usó de una forma sobrenatural con la palabra, con el mensaje que Dios colocó en el corazón y en la mente de este profeta llamado Jeremías. Veremos también otro profeta, Ezequiel, que Dios le habló acerca del pueblo que se había depravado, que se había apartado de Dios. Ahora bien, en el capítulo 15, quiero rectificar la cita. Jeremías capítulo 52, verso 12. Jeremías capítulo 52, verso 12 en adelante. En ese pasaje, Jeremías está viendo prácticamente el cumplimiento de todo lo que él ha venido hablándole al pueblo, a los reyes, a los príncipes, que ha venido Dios haciendo cumplir su palabra al pie de la letra. Porque cuando Dios habla, no hay nada que lo impida. Dios hará todo lo que él ha hablado. Si la gente se humilla, si la gente se arrepiente, entonces Dios cambia sus planes. Esos planes se convierten en planes al favor de aquel que se arrepiente, de aquel que ha determinado apartarse del pecado para ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora, como vemos a la luz profética de que Dios ha hecho cumplir la palabra, a pesar que odiaron a Jeremías, a pesar que lo maltrataron, a pesar que lo amenazaron a muerte, a pesar de todo el daño que hicieron al hombre de Dios, la palabra de Jehová se cumplió con exactitud. Por lo tanto, dice Jeremías capítulo 52, verso 12, que en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén uno de los capitanes que tenía Nabucodonosor
Este es Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia. ¿Qué hizo este hombre cuando vino a Jerusalén? La palabra es tan explícita y nos dice con claridad que este hombre vino a Jerusalén. Vino a quemar la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Eran las murallas que servían de protección, que servían de escudo ante una guerra, pero fueron derribadas, cayeron las murallas. Ciertamente, Dios había hablado y la palabra se ha cumplido. Tenemos hoy en el tiempo de ahora, a través de los auténticos profetas de Dios, que Dios ha venido hablando una y otra vez, para que el pueblo se arrepienta de sus pecados, se aparte de la maldad que está cometiendo y que se designe totalmente sus vidas a participar de la gracia, del amor y del poder de Dios, para que les vaya bien todos los días de su vida. Pero el rechazar la palabra trae sus consecuencias, consecuencias espantosas, dolorosas. Hay personas que no les gusta hablar de esto, pero es necesario hablarlo para que cada individuo que conoce la verdad sepa que realmente Dios es un Dios que hace cumplir su palabra, ya sea para bien o para mal. Si es para bien es cuando el hombre acepta el llamado a la corrección, cuando acepta el llamado de Dios, ciertamente para ser una nueva criatura. Pero cuando la persona rechaza los planes de Dios al bienestar de la vida de ese hombre o de esa ciudad o de esa familia o de esa nación, entonces el plan de Dios es otro. Es castigar a ese individuo o a esa familia o a esa nación o a ese pueblo por cuanto no quiso escuchar el consejo de Dios. Y este es el caso de Jerusalén y de Judá. No oyeron el mensaje de Dios como mensaje de Dios. Lo escucharon como mensaje que venía del corazón de los profetas. Lastimosamente, que el corazón de ellos fue engañado, ya que la palabra de Dios ciertamente había sido puesta en la boca y en el corazón de Jeremías. Pero Jeremías como líder se mantuvo firme a pesar de las amenazas a muerte, a pesar de los insultos, a pesar de todo el plan que tenían los príncipes contra de él. Todo se revocó contra los príncipes que habían decidido matarlo. Todos esos príncipes perecieron. Todos los que se levantaron contra Jeremías perecieron. Por lo tanto, el varón llamado Nabuzaradán, como dije, capitán de la guardia, quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Destruyó con fuego todo edificio grande. No quedó edificio grande parado. Todo quedó en escombros. Todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué esa maldad? ¿Por qué esos juicios? Todo es consecuencia del pecado. Por todas partes en el mundo están habiendo terremotos espantosos, donde edificios están siendo colapsados, algunos derribados. El gran terremoto que acaba de pasar en el mes de septiembre del año pasado en México, como grandes edificios se desplomaron, cosa increíble, como que si una máquina fue
puesta por debajo de los edificios y los levantó para tumbarlos, para derribarlos. Todo es causa del pecado, por causa de la maldad del hombre. Y entre más el hombre peca, habrán más juicios severos. Habrá momentos en que la tierra se va a abrir y va a tragarse a multitud de personas. Dios les está enviando palabras tras palabras para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse, no quieren humillarse, no quieren entregar su corazón a Dios. Entonces Dios tiene que extender su espada para exterminar toda maldad de la faz de la tierra. Ahora, ¿qué pasó entonces después que el capitán con todo su ejército destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén y quemó las casas, los altos edificios? Después de eso dice Jeremías capítulo 52, verso 15, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de Babilonia, es decir, todo el resto de la multitud del pueblo que se fue tras los babilónicos. Recalcando, la Biblia dice claro que hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo, a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Todo esto lo había dicho Dios por boca de Jeremías, y así Dios cumplió su palabra. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Esos se quedaron tal como Dios había hablado por boca del profeta. ¿Y qué pasó más? Los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las bases también. El mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, llevaron todo el bronce a Babilonia. Es que todo fue saqueado, robado, tal como lo había dicho Dios por boca de Jeremías. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones y las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se administraba. Todo se lo llevaron. También los incensarios, los tazones, las copas, las ollas, los candeleros, escudillos o escudillas y tazas, todo lo que era de oro, lo de oro por oro y lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso del bronce de todo esto era incalculable. Es decir, se llevaron millones de artículos que tenían un costo multimillonario. Todo por causa del pecado, todo por causa de la maldad, todo por causa de la idolatría, todo por dar la espalda a Dios, todo por decir no quiero nada con Dios, sino que su necio corazón decidió andar en sus propios caprichos pecaminosos. Eso los llevó al desastre, eso los llevó ciertamente a que la tijera de Dios cortase la vida de ellos. Qué terrible situación. Ahora, en cuanto a las columnas, la altura de la casa, la altura de cada columna era de 18 codos. Recalcando, en cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos. Y además, y un cordón de 12 codos
la rodeaba también y su espesor era de 4 dedos y eran huecas. El capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce. Y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Era una lindísima belleza aquel lugar, con todas estas cosas. También había 96 granadas cada hilera, todas ellas eran 100 sobre red alrededor. Así estaba adornado todo aquello. Y tomó también el capitán de la guardia, a Seraías, el principal sacerdote, de Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Los tomó entonces este capitán. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado y Dios cumple su palabra al pie de la letra. Porque Dios no miente, Él es la verdad. Si el hombre entendiese el 100% que Dios es la verdad, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él es el Todopoderoso. Si el hombre se humillara delante de este gran Dios, que es alto y sublime y temible, le iría correctamente bien. Si todo el mundo se volcase en el favor de Dios, le aseguro que no tendríamos ni policías en las calles, no habrían ni cuarteles porque no habría necesidad, porque todos andaríamos en el santo temor de Dios. No tendríamos cantinas, licorerías, tampoco tendríamos ventas de marihuana por todos lados. No habría muerte tampoco, sino vida. No habría sequía ni hambre. No habría tampoco fríos, sino que hubiese bendición de parte de Dios sobre toda la faz de la tierra y sobre todos los habitantes del mundo. Pero la gente ciertamente cree que Dios no existe y por esa duda se dan en los dientes. Cuando vienen a saber toda la verdad, es demasiado tarde. Lo que ellos despreciaron, lo que ellos desecharon, ciertamente es la verdad, pero no la creyeron. La vinieron a creer cuando era demasiado tarde. Entonces, ¿cuán importante es que usted y yo aprendamos el 100% a oír el consejo de Dios por los hombres que Dios ha establecido, por los hombres que ha puesto en diferentes templos, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, para que prediquen la palabra y que la gente escuche y se arrepientan de sus pecados? Ahora, ¿qué más pasó en el cumplimiento de la profecía que trajo el profeta de Dios llamado Jeremías? En el capítulo 52, versículo 25, se nos dice en este pasaje que de la ciudad tomó a un oficial que era también capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Todos estos fueron tomados para ser llevados en cautiverio. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Ahora bien, y el rey de Babilonia dice claro que cuando se los presentaron, los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Así Judá fue transportada de su tierra. Toda la ira de Dios, el peso de la ira de Dios cayó sobre todos estos que no creyeron al consejo del Dios viviente, que no se arrepintieron de sus pecados,
que no se arrepintieron de sus abominaciones. Queridos televidentes, si usted está pecando y pecando y pecando, usted piensa que su vida está larga y que tiene muchos años por delante, no se equivoque. El vivir en pecado es vivir en muerte. El vivir en pecado es como tener un carro sin seguro, que en un accidente se acabó el carro y se quedó con una deuda espantosa. Además, el no tener a Jesucristo en el corazón es como no tener la casa asegurada. Que viene un terremoto, se la tumbó, o vino fuego y se la quemó. Se acabó el problema de tener una casa. Parece problema que se acabó. Todo al contrario, se puso peor el problema. Porque ahora, si esa casa la estaba pagando, ahora tiene que seguirla pagando sin tener la casa. Ahora viene un gasto más fuerte, el de reconstruirla. Entonces, pero si hubiera tenido un seguro, no estuviera lamentando ni llorando por la pérdida de su casa, porque sabe que la va a obtener nueva a través del seguro. Pero no teniendo seguro es una pérdida total. Lo mismo es en términos espirituales. El vivir sin Cristo es vivir bajo condenación, que si la muerte viene, se fue para eterna perdición, donde no hay descanso, donde no hay alegría, donde no hay paz, donde no existe medicina, doctores o enfermeras que puedan ayudarlo. Entonces, ¿por qué la gente va para ese tremendo lugar? ¿Por qué la gente va al terrible tormento? Por la dureza, por la incredulidad. Entonces se aferran a escuchar filosofías huecas, vacías, que no tienen peso para poder cambiar la vida del ser humano. Pero la verdad de Dios, cuando se cree y se recibe, y uno recibe a Jesús en el corazón, uno recibe el cambio, se va al adulterio, la fornicación, se va el deseo del alcohol, el deseo de las drogas, el deseo de la pornografía se va. Todo lo que es el pecado desaparece, porque Dios limpia al pecador que se arrepiente. Pero estos no quisieron de ninguna manera arrepentirse. El rey de Babilonia los hirió, los mató en Ribla, en tierra de Amad. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3023 hombres de Judá. Todos esos fueron llevados, secuestrados. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivo de Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, también llevó cautivos a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. Y así, de esa manera, fueron llevados en cautiverio. Joaquín es liberado y recibe honores en Babilonia. Lo vemos claro a través del libro de Jeremías 52, verso 31. Sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joacim, rey de Judá, en el mes 12, a los 24 días del mes, Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, porque había estado en la cárcel este hombre ya por varios años, pero decidió sacarlo el rey, y habló con este hombre que estaba en la cárcel, habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. También le hizo mudar también los vestidos de prisionero, comía pan en la mesa del rey,
siempre todos los días de su vida, tal como Dios lo había hablado por boca de Jeremías el profeta. Y continuamente se le daba a este rey la ración de parte del rey de Babilonia, y cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Dios bendijo a este porque se humilló, porque esa es la clave para tener éxito. Humillarse para ser levantado de parte de Dios. Ahora, porque Jehová juzgará a su pueblo, dijo Moisés, otro gran profeta de Dios. En el libro de Deuteronomios, capítulo 32, verso 36, nos dice con claridad: porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que todo queda, ni siervo ni libre. Entonces, vemos a la luz de la palabra que cuando el hombre se humilla, cuando el hombre clama a Dios, Dios cambia sus tragedias en victoria, sus tinieblas en luz resplandeciente, la guerra en plenitud de paz, aquella fatiga, aquel dolor, Dios lo transforma en un gran confort. Por lo tanto, Dios transforma de todo lo que es muerte a vida, de la desesperanza a la victoria. Entonces, vemos a la luz de la palabra de Dios que cuando el hombre en verdad se arrepiente, alcanza la grandeza de la gracia de Dios. Alcáncela usted, abrace el perdón, abrace al Todopoderoso, acéptelo por la fe que es en Cristo Jesús. Yo quiero orar por usted. Oh poderoso Padre, todas las vidas que vienen a ti, oh Dios, que han escuchado esta palabra y se han estremecido, ahora, Señor Jehová de los ejércitos de Israel, te pido, Señor, por la salvación del que se arrepiente. Perdona todos sus pecados y todas sus rebeliones y todas sus inmundicias e idolatrías. Oh Dios Santo, escribe sus nombres en el libro de la vida. Nunca sean borrados. Oh Dios Santo, haz convertir esos corazones en corazones sensibles, humildes delante de ti y obedientes. Y toda la honra te la damos a ti, oh Dios. Muchas gracias por tu gracia. Le invitamos a usted el 100% a acudir a los servicios que tenemos. Estamos presentando la palabra en el templo tal como usted le escucha aquí por la televisión. Véngase y aprenda de la verdad de Dios y será prosperado en las cosas que usted emprenda. Que Dios le bendiga y Dios le guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.